Chapter 6. If Life 06. Excalibur segundo movimiento. La continuación de una noche fatídica. Solamente había un solo pensamiento en la mente de Udo Issei. El más oscuro, perverso e inconcebible que jamás haya ideado. Ni siquiera Riser Phoenix había ganado semejante sentimiento en el corazón del Sekiryu-Tei, tanto que la persona frente a él escalaba en su índice de antagonismo. Tengo que matar a este bastardo. Su cabeza dolía con horrores y las voces que comenzaba a escuchar no ayudaban en nada, sentía que unas palabras se formaban en su boca, que al decirlas desataría la ira primigenia de la devastación, la ruina y la extinción. Yo que estoy por despertar. Pero una parte de él estaba luchando por no pronunciarlas, la imagen de Ravel llena de tristeza, las lágrimas saliendo de sus zafiros ojos, y un grito suplicante que era callado por el lamento gutural de una bestia que resonaba en la profundidad de su alma. Mátalo. 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 Soy el dragón celestial que robo los principios de la dominación de Dios. Rias Gremori se levantó de su asiento, un frío intenso envolvió su cuerpo, ignorante de las risas de las chicas del séquito de Riser, no solo ella, Buto Kiba, Asia Argento, y Mejima Akeno y Toujo Koneko. Todos sufrían del instinto primordial del miedo, una terrible opresión de su pecho, la falta de aire, y el deseo de llorar aterrorizado. Pronto sintieron que algo andaba mal, no estaban del todo equivocados. Yo me burlo del infinito y me aflige el sueño. Haz que sufra. Alguien que pasaba por eso mismo era Ravel Phoenix, quien estaba desesperada, sentía que debía estar al lado de su sirviente. Pero no podía abandonar a Lefay y mucho menos a Shinobi. Todos sus pensamientos estaban con Issei. Yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Mientras que él continuaba avanzando con lentitud ignorante del aura que desprendía, quería destrozarlo, desmembrarlo pero sobre todo suplicando por su vida. Despierta mocoso. Yodou Issei. Issei salió de su trance, se llevó la mano a la cabeza, sintiendo que las voces que escuchaba callaron de repente, levantó su mirada al frente y pudo notar el miedo, la preocupación y sobre todo la cautela en el rostro de Fred Zelsen. Por un momento me preocupaste, Sekiryu-Tei, la voz del exorcista exiliado tenía un deje de miedo. Primero esta perra barre el piso conmigo, señalando al cuerpo de Irina, luego fijando su mirada en Issei, y tú a punto de desatar un poder desconocido. ¿Qué le hiciste a Irina? Issei continuaba furioso por la forma en que Fred se refería a su amiga. ¿Contesta? O si no. ¿O acaso no escuchaste que barrió el piso conmigo? Fred agitaba las manos frente a él, y en segundo lugar no tengo pensado contestarte. Fred simplemente se alejaba del lugar, camino hasta llegar al lado del Sekiryu-Tei, el exorcista renegado colocó su mano en el hombro del chico de manera amistosa, un extraño gesto proveniente de él. Pero si quieres saber por qué no se lo preguntas ella misma, una extraña mueca se formó en el rostro de Fred. Anda, dile a tu ama que la reviva, no creo que ella se niegue, no ahora que sabe la verdad. Mucho antes del arribo de Issei una cruenta batalla se estaba librando, Irina había perdido toda noción de ella misma, solamente quería vengarse, todo su ser, toda su alma se lo gritaba. No importaban las enseñanzas que sus padres le inculcaron durante su tierna infancia, no importaba el honor que su maestra Kate le exigió que tuviera contra de sus oponentes, ni tampoco la misericordia que Sara pregonaba con sus acciones, nada de eso importaba ahora. Solamente quería ver morir al hombre que estaba enfrente de ella, aquel que se atrevió a mancillar, profanar y mutilar el alma de la pequeña Sara. Muy en el fondo se sentía asqueada por la revelación, ella esperaba que fuese un demonio, monstruo o alguna otra entidad la que hubiese mostrado tanta crueldad contra de la inocencia de una niña. Pero simplemente se trataba de un ser humano, que a pesar de ser muy torcido, contradictorio y carente de sanidad, continuaba siendo alguien de su misma especie. Alguien de la misma humanidad que juró proteger con su propia vida. ¿O era acaso que los verdaderos monstruos eran los mismos seres humanos? ¿Qué tan equivocada estaba su creencia y su fe? ¿Estás empezando a dudar, no es así? La gracia que salía de la voz de Fred sacó de sus cavilaciones a la joven exorcista. Yo también pasé por eso. El exiliado dio varios pasos hacia atrás tratando de crear distancia entre ellos dos. Cuando era muy joven, mis padres eran verdaderos devotos de la fe, tanto que no dudaron en darlo todo por el prójimo. Por un instante la mirada de Fred tenía un deje de normalidad. Irina se detuvo en seco antes de continuar luchando, tenía curiosidad por saber qué iba a decir.
Cuando se dieron cuenta de mis grandes habilidades espirituales, Fred comenzaba a caminar en círculos rodeando a Irina, no dudaron ni un instante en darme a la iglesia para que me convirtiera en un soldado del Señor. El hombre hizo una reverencia al cielo, tan orgullosos, tan felices si supieran del terrible infierno al que me entregaron. El exiliado se persignó arrepentido. Los días de instrucción eran terribles, la fatiga, el hambre, el entrenamiento, todo para conseguir al guerrero perfecto, aquel que llevara la palabra del Señor a las masas descarriadas. La exorcista anglicana juraba que podía percibir un deje de tristeza en la voz de aquel ser que decía ser un hombre. ¿Sabes cuál era el rito de iniciación en esos tiempos? Irina negó con la cabeza. Era asesinar a un demonio de la misma edad de uno. Cuando yo lo hice tenía 8 años. Fred llevó su mano a los ojos evitando soltar lágrimas ante los recuerdos. Era un niño al igual que yo, no importaba cuánto me dijeran lo contrario, que tan solo era un disfraz para engañar los sentidos. Era un maldito niño al igual que yo. El hombre gritaba con furia, suplique para no hacerlo, grite para que se detuvieran, y al final ejecute la orden que se me asignó, pero muy en el fondo sentí que algo se rompía. Entonces el exiliado levantó su rostro sonriente. Cada vez que ejecutaba una orden de exterminio, podía escuchar cómo se rompía, lenta y copiosamente los fragmentos se rompían dentro de mí. Fred miró fijamente a los ojos violeta de Irina, mi sanidad se rompía por dentro. La estruendosa risa del aquel hombre demente retumbaba por el bosque, llenándolo de gozo. Pero para Irina era completamente diferente, estaba aterrada ante tal desplante. Era claro que ella no había vivido algo así. Aún recordaba cómo todo cambió tras el proyecto de la espada sagrada. Había un ferviente aprobación por métodos más humanos de instrucción. No podía negar que leyendas como Vasco Estrada o Griselda Cuarta no aparecían como antes. Pero un ejemplo de esta nueva vertiente era Dulio Gesaldo, quien era considerado como el más fuerte de esta generación. Inclusive ella era considerada como un prodigio con Mimic. Que había salido mal con el hombre que tenía enfrente. Por un momento quiso comprenderlo, pero por más que lo intentaba no había manera de lograrlo. Así que prefirió continuar escuchar sus palabras. ¿Sabes cuántas veces mate en nombre del Señor? Aquel hombre seguía sumergido en sus recuerdos, tantas veces que perdí la cuenta y la cordura, pero lo interesante fue que no solo me limité a las criaturas que eran enemigos del cielo, sino también herejes, hechiceros humanos como nosotros. Algunos suplicaron. Otros bueno. Fred miró a Irina como si esperara algo. Entonces ocurrió. Fui demasiado perfecto. Nada me motivaba más que continuar con la matanza en nombre del Señor. Abriendo sus brazos al cielo, Fred gesticuló de manera dramática, así que me excomulgaron tratando de ocultar al monstruo que ellos mismos habían creado. Irina continuaba en silencio. Ella misma desconocía el motivo exacto para escuchar cada palabra de Fred Zellesen. Tal vez ella misma buscaba una excusa para poder justificar su venganza. Pero todo indicaba que el mismo sujeto era una víctima. Vagando por allí fui acogido como el resto de los renegados. Fred miró al suelo mientras se cruzaba de brazos. En la facción de los caídos, ¿sabes lo que dicen de ellos? Son mentiras, son bastante humanos, aprecian los pequeños placeres de la vida. Me sentí aceptado. Claro, muy pocos de ellos toleraban mi presencia. Entonces el exorcista miró con una sonrisa extraña. Lo conocía a él, alguien que compartía mi manera peculiar de vivir. ¿Quieres saber algo? Le caí tan bien que me contó un pequeño secreto, haciendo una pausa dramática. Dios está muerto. Buah. Fred se agarraba el abdomen mientras continuaba riendo. ¿Sabes lo que significa? Que todo fue una maldita mentira. El rostro del renegado se contorsionaba en una verdadera ira. Todo el infierno que me hicieron vivir, toda la matanza, todas las veces que mi cordura se perdía. Fue por una maldita mentira. El hombre pateaba el suelo, y continuaba con su monólogo. ¿Por qué crees que excomulgaron a Asia Argento? Porque fue capaz de curar a un demonio con el Builig de Alin. Porque Dios está muerto. Porque si continuara con vida sería imposible. Fred estuvo a punto de seguir con sus palabras, cuando extrañamente fijó su atención en su contrincante. Vio cómo su cuerpo comenzaba a temblar, estaba con la cabeza baja, su cabello cubría su rostro, impidiendo poder apreciar la expresión que tenía. Entonces, de repente Irina llevó sus brazos a su abdomen y realizó algo que sorprendió al exorcista renegado. ¡Buah! La exorcista anglicana estalló en una risa bastante perturbadora. Por un momento, la chica trataba de recobrar el aliento. Por un instante te creí. Irina trataba de recuperar su aliento. Fred miraba con cierta aprehensión la reacción de la anglicana. Toda esa basura que dijiste fue tan convincente. Los ojos de ambos exorcistas se encontraron por un momento, los de Irina irradia furia y los de Fred sorpresa.
Eso no debía de pasar. El renegado dio un paso hacia atrás. Deberías estar hecha un ovillo en un rincón llorando, al saber que tu fe es una simple mentira. Desde lo de Sara, mi fe está mermada. Irina apretaba con fuerza el mango de Mimik, y ahora que Issei-chan es un demonio perdí toda esperanza de salvación. La chica sacó una pequeña caja plástica de entre sus ropas, que si Dios está muerto, me vale una reverenda perdón, no debo de perder la compostura. Irina sacó el contenido de aquella caja haciendo que Fred mostrara curiosidad. La exorcista anglicana miró con detenimiento lo que ahora estaba en sus manos, una pequeña jeringa automática con un extraño líquido en ella. Fred no encontró nada extraño en un principio, pero cuando vio la extraña expresión de su contrincante. Sangre di santo, la joven anglicana llevó la jeringa hasta su cuello inyectándose el líquido en su cuerpo. Espero que lo que hayas dicho sea una mentira, Fred, porque creo que desearás que lo sea. ¿A qué te refieres? Fred no pudo terminar de preguntar cuando repentinamente Irina desapareció de su vista. El renegado miró a todas partes buscando a la dueña de Mimik, sin éxito alguno. Hasta que repentinamente sintió como le herían en la espalda, perdiendo por instantes el equilibrio el hombre masculló sus quejidos. No pudo evitar sonreír ante el cambio de la situación, nuevamente se repetía el ataque, ahora era su pierna derecha. ¿Qué ocurre, maldita cobarde? Gritó el exorcista bastante molesto, ¿acaso tienes miedo de enfrentarme? ¿No me dijiste algo acerca del ABC del combate? Irina hablaba al oído de Fred, haciendo que éste se sorprendiera. Estoy haciendo exactamente lo mismo que tú. Puta desgraciada. La espada de Fred intentó cortar el cuerpo de Irina sin éxito. ¿Qué carajos fue lo que hiciste? Yo. Simplemente abandoné mi humanidad. Irina se mostraba anormalmente tranquila, algo que creo que tú careces. Fred dio un par de pasos para intentar hacer distancia entre él y su oponente. Los ataques que había recibido no fueron su espada transformándose en algo más, de hecho mantenía una forma normal de espada. Respiró hondamente y sonrió. La chica iba en serio con eso de matarle, pero él no iba a dejárselo fácil. Bien pequeña perra, el señor Fred se está enojando. El hombre apretó el mango de su arma, haciendo evidente su postura y el arma en su posesión, y es malo cuando el señor se enoja. Excalibur rápido y vaya, eso lo explica. Irina apretó el agarre de su arma. Pensé que eras tú el que se movía rápido, pero era tu espada sagrada. ¿Celosa? El rostro de Fred mostraba una sonrisa maniática. Dejémonos de palabrerías y hundámonos en un frenesí mortal. Ambos desaparecieron de la vista, de pronto solamente el brillo de las armas golpeándose una a la otra era lo único perceptible. En algún punto sangre salpicaba el suelo, los árboles o la maleza alrededor. La primer figura en aparecer fue Irina, llevándose una mano al pecho y respirando con dificultad. Detrás de ella el filo de Rapid y intentó cortarla. Reaccionado con rapidez, la exorcista se hizo a un lado. Tras el movimiento, la joven movió a Mimik, haciendo que ésta cambiara de forma, adquiriendo la preferida de su dueña. Ya como un listo, la enviada de la iglesia la agitó buscando alcanzar a su oponente. Fred se agazapó en el momento preciso, dejando pasar por encima de él la espada. Tomó un instante reincorporarse y aprovechando la oportunidad se lanzó al frente instantáneamente, colocándose frente a una distraída Irina. Utilizó su mano libre tomando el rostro de la chica, buscando proyectarla al suelo con éxito, pero tuvo que alejarse cuando el filo de Mimik cambió de trayectoria repentinamente buscando cortar su cabeza. Fred rodó por el suelo, su cuerpo comenzaba a presentar copiosas heridas, aunque se había preparado para enfrentar a un demonio reencarnado como Knig. Nunca esperó que su objetivo hiciera semejante proeza de velocidad. No tuvo un instante para reflexionar cuando Irina intentó nuevamente golpearlo con Mimik, que ahora había cambiado a una espada más grande. El maníaco hombre esquivó el ataque, pero recibió múltiples golpes de parte de los escombros que salieron volando, resbalando un poco por suelo. Esperó un segundo ataque, el cual no llegó. Irina intentó ponerse de pie, pero sus piernas le fallaron por un instante y su vista enrojeció. Pudo notar cómo pequeñas gotas de sangre escurrían por sus lagrimales, su corazón dolía bastante y sus pulmones se sentían extraños. El respirar se había vuelto bastante doloroso. La joven ignoró eso y se volvió a lanzar en contra de Fred, agitando su arma con rapidez. Buscó cortar el cuerpo de su oponente, pero Fred respondía a cada embate. La mente de la exorcista anglicana no pudo evitar comparar este combate con el que tuvo con Issei.
Pronto notó que el agarre de su arma se debilitaba. Fred pateó el abdomen de la chica haciendo distancia entre ambos, su cuerpo rodó por el suelo, su vista comenzaba a nublarse y de repente vomitó bastante sangre. Vaya, por un instante hiciste que me preocupara. Jadeando copiosamente, Fred se acercaba al abatido cuerpo de la chica. Creo que me lo cobraré con tu lindo cuerpo, aunque está un poco maltratado para mi gusto. El hombre miró su propio estado. Bueno, no puedo decir que esté mejor que tú. Irina intentó pararse, aunque fue en vano. Lentamente el intenso dolor hacía merma en lo último de sus fuerzas. Prácticamente respirar y estar consciente era un milagro en sí. No se percató cuando Fred estaba cerca de ella hasta que sintió el primer golpe, después vino otro y así sucesivamente. La chica en ningún momento gritó, no lloro, ni siquiera suplico por piedad. Desgraciada puta, ramera, inútil siervo de un dios muerto. Fred continuaba con el castigo, ¿cómo te atreviste a siquiera pensar que podías herirme? El hombre estaba cansándose de maltratar el cuerpo de la chica, tu inútil maestra ni siquiera se defendió. Y a la golfa de tu amiga le voy a meter tu fragmento en su cuerpo. Entonces el castigo terminó abruptamente. Vaya, ya no se mueve, en fin me voy a quedar con esto. Fred se inclinó para tomar a Excalibur Mimic. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tomar la espada de Irina, ella abrió los ojos. Fred sorprendido se alejó de ella, estando a una distancia prudente pudo notar que la chica había saltado al mismo tiempo que él, pero sus ojos no daba crédito a lo que veía. El filo de Mimic se había separado en varios listones y todos estos se acercaban peligrosamente hacia él. Entonces comprendió que ese era el último ataque y que no iba a sobrevivir, pero para su propia sorpresa todos los listones pasaron de largo. El cuerpo de Irina cayó pesadamente a sus pies. Fred se quedó en silencio unos momentos, lo único que podía escuchar era su propia respiración. Bajó su mirada para observar con claridad el estado de su oponente. Retiraré mis palabras sobre ti. Fred Zeysen se inclinó en señal de respeto, fuiste una verdadera perra. Fred pasaba de largo al seguir Yutei, estaba demasiado cansado como para intentar siquiera enfrentarle. Tal vez la chica con la que se batió a muerte fuese algo especial, y cabía la oportunidad de que fuese reencarnada. No esperaba el momento para enfrentarse con ella nuevamente. Oh. Olvide llevarme su fragmento. El renegado golpeó su frente en señal de su descuido. Ga. ¿Qué importa? Será más divertido el segundo round, solo espero que la marioneta no lo arruine del todo. Para Elaine Scott esta era una situación bastante complicada, ya llevaba un buen rato intercambiando golpes con aquel desconocido. Gracias a una oportuna advertencia de la exorcista romana, sabía que su oponente estaba armando con Excalibur Blessing. Lo que se le hacía raro era la proficiencia con la que lo manejaba, era como si de algo natural se tratase. Era común que los fragmentos solo mostraran una parte de todo su potencial en manos de sus usuarios, pero ¿qué hacía de especial a este hombre? Era la pregunta que molestaba a la maga al servicio de la familia Pendragon. Ambos combatientes continuaban con sus embates sin darse un segundo de tregua. Ravel, Lefay y Zenobia se habían alejado lo suficiente como para poder observar el combate y mantenerse a salvo. El trío miraba con seriedad la pelea, notando cómo ambos luchadores daban un brutal espectáculo. Elaine agitaba a Rongo Miniat con bastante fuerza, el filo de la lanza surcaba en el espacio dejando un brillo etéreo por donde pasaba. Lo mismo pasaba con Blessing, ambas armas sagradas se encontraban y se rechazaban con la misma potencia. A veces el suelo a los pies de Elaine se agrietaba por la fuerza aplicada, otras veces levantaba una cortina de humo. Cuando su lanza golpeaba el suelo, Lefay notó un extraño patrón. Uno que ya había visto con anterioridad pero que no podía recordar. Repentinamente, el intercambio de golpes se recrudeció de repente, las armas de aquellos que se estaban batiendo desaparecían por instantes de la vista de los ahora mudos espectadores, solamente se percataban del intercambio por el sonido de los metales chocando entre sí, y de las chispas que estos generaban. Es inaudito. ¿Cómo lo hace? Zenobia habló con estupor ante lo irreal de la batalla, muy apenas fui capaz de seguirle el ritmo, pero ella. Elaine-sama, está usando magia para reforzar su cuerpo. Lefay mostraba una anormal seriedad, es como la promoción que usan los peones de la Evil Piece. Entiendo, pero aún así, Zenobia asentía a las palabras de la pequeña maga, me parece irreal la fuerza que está usando. No por nada es una de las mejores dentro la casa Pendragon solamente superada por mí. Lefay se quedó muda ante una revelación. ¿Qué ocurre Lefay-san? Ravel miraba preocupada el repentino silencio de la maga. Nii-sama, la joven maga gritó a todo pulmón, Arthur Nii-sama.
Tras repentino grito ambos combatientes interrumpieron con su afrenta, Elaine fijó su mirada en quien tenía enfrente de ella, entonces sonrió complácida, no bajó su guardia. El calor de la batalla había sido tal, que ella misma no había sido capaz de reconocer el lenguaje corporal de aquel a quien había entregado su corazón y sobre todo servido desde una tierna edad. Arthur-sama, a pesar de todo su habilidad no ha decaído un ápice, la ama de llaves apretó el agarre de su lanza, al menos podía mostrar su rostro. La persona que había sido reconocida como Arthur ladeó su cabeza en señal de confusión ante lo que se le pedía, llevó su mano libre hasta la capucha de su vestimenta retirándola, tanto Elaine y Levi miraron con una mezcla de alivio y tristeza, el rostro de Arthur Pendragon no mostraba emoción alguna, sus ojos estaban muertos y sin brillo, el hombre iba a continuar combatiendo cuando fueron interrumpidos por alguien más. Vaya, parece que llegaron más molestias a esta fiesta. Fred caminaba con mucha dificultad. Bueno, marioneta, nos retiramos por hoy. Arthur asintió mecánicamente acercándose a Fred. Ambas personas se retiraron del lugar, adentrándose en la espesura del bosque. Levi se acercó a donde estaba Elaine, iba a decir algo cuando vio el estado de su querida amiga y compañera, su cuerpo estaba temblando y sudaba copiosamente, la respiración de la mujer se encontraba bastante agitada y muy apenas podía mantenerse en pie. Elaine-sama, ¿qué te ocurre? Levi ofreció su hombro para que la mujer se apoyara en él, estás bastante pálida. Esto pasa cuando tratas de superar tus límites artificialmente. Elaine mostraba una sonrisa cansada, una buena siesta me ayudará bastante. Levi no pudo evitar sonreír un poco ante extraña sugerencia. Ravel y Shinobi se acercaron al par cuando de entre los arbustos apareció Issei. Levi y Ravel no pudieron evitar entristecerse ante la sombría expresión en el rostro del Sekiryu-tei, en sus brazos traía el cuerpo sin vida de Irina. Mientras que Shinobi se mantenía completamente seria, iba a comenzar a orar por el alma de su compañera. Issei-senpai, ¿qué ocurrió allá? Ravel miraba fijamente a su sirviente. Cuando llegué ella estaba en el suelo y Fred de pie, la voz de Issei se entrecortaba por momentos, yo no pude, el Sekiryu-tei colocaba el cuerpo de su amiga en el suelo, ese maldito la asesino. Disculpen, pero no creo que haya sido eso. Elaine llamó la atención de ellos, miren bien su cuerpo, aunque está lleno de heridas no presenta ninguna mortal. ¿A qué te refieres? Shinobi se había acercado al cuerpo de Irina para observarlo con detenimiento, tienes razón, pero ¿por qué murió? Solo hay una manera de averiguarlo. La maga de la casa Pendragon miró con detenimiento a Ravel. Fennec-sama, usted carga con su Evil Piece. La aludida asintió lentamente, entonces revívala como su sirviente. Algo mencionó Fred con eso, y se mostraba una expresión dubitativa, algo que ella no se negaría a aceptar. Esperen un momento. Shinobi se alarmó, lo que van a hacer es inaudito, es una blasfemia contra de Dios. Hagamos un trato. Ravel miraba a los ojos a la exorcista romana, si ella decide suicidarse no se lo impediré, pero si desea continuar como demonio deberás aceptar su decisión. Shinobi estaba sorprendida por lo bizarro del asunto. Por un lado, tener un hombre menos en este conflicto era bastante difícil, no sabía si habría más personas como Fred Zeisen o Arthur Pendragon como sus enemigos, e Irina era un recurso invaluable como para perderla, no se imaginaba lo que su madre le fuese a decir por imperdonable resultado. Hoy, sé que me voy a arrepentir de esto después. Shinobi negó con la cabeza varias veces, pero aceptó la propuesta. Issei, Shinobi y Levi se alejaron lo suficiente para dejar solo a Ravel y al cuerpo de Irina solos. La joven Fennec sacó de entre sus ropas una pieza de ajedrez. Más precisamente un caballo que era la pieza que mejor se ajustaba a las habilidades de Irina. Ravel dio varias respiraciones profundas y prosiguió con el ritual. Debajo del cuerpo de Irina el círculo mágico que representaba a la casa de los Fennecs brillaba con intensidad, sobre el pecho de Irina descansaba la pieza del caballo. Yo, Ravel Fennec, te ordeno. Obedéceme, Shido Irina. Trae tu alma de vuelta al mundo. Y conviértete en mi demonio sirviente. Te convertirás en mi Knig, y te regocijarás en tu nueva vida. El ritual había concluido, y el cuerpo de Irina comenzaba a respirar nuevamente. Todos se pusieron tensos cuando ella abrió los ojos mirando hacia todos lados. De repente se incorporó lo suficiente como para sentarse y abrió sus labios. Tengo hambre. La chica los miró con una expresión neutra, y estoy hecha una mierda. Unos instantes después el grupo de Sona llegó al lugar de los hechos, mirando la increíble destrucción que asoló en ese lugar.
La presidenta del consejo estudiantil miraba con cierta gracia cómo aparecía Issei, acompañado de Ravel, Lefay, las dos exorcistas y una extraña ama de llaves cargando una lanza. Lo más gracioso del asunto era que una de las exorcistas estaba siendo cargada de caballito por el Sekiryu-tei. Ahora nuevamente estaban en el departamento de Ravel, varios sirvientes de Sona había ido a la tienda a surtir un poco la despensa de su anfitriona, a pesar de sus obvias protestas, las heridas de Irina había sanado gracias a un poco de lágrimas de Fénix que Ravel amablemente le ofreció a su nuevo sirviente. Issei casi estalló en risas cuando Irina le agradeció con un Dios te lo bendiga y ambas chicas sufrieron de una terrible jaqueca. Ella y Zenobia estaba comiendo alegremente la cena que Lefay les había preparado como pago por ayudarles a encontrar a Elaine, quien ya había terminado de cenar y se encontraba durmiendo en una habitación contigua. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Shirou-san, Zenobia miró con seriedad a su antigua compañera, ¿cómo es que terminaste así? Use la sangre di santo para tratar de matar a Fred Feyesen, la ahora Knick de Ravel dijo sin bastante ánimo, barrí el suelo con él, pero sufrí de los efectos colaterales, creo que mi corazón estalló o sufrí un infarto yo que sé. ¿Qué usaste qué? Zenobia golpeó la mesa haciendo que todos les prestaran atención, ¿sabes que es una droga prohibida por la iglesia debido a sus implicaciones y aún así te atreviste a usarla? ¿Sí por? Irina estaba muy tranquila a pesar del regaño de Zenobia, morí al final de cuentas, y fue revivida supongo que no está mal. Que no está mal. La peliazul se rascó la cabeza bastante desesperada, te volviste un demonio, abandonaste tu fe. No me vengas con sermones, Irina levantó su mano para evitar que su compañera continuara, al final de cuentas. Después de esto, me iba a acostar con Issei y abandonar la iglesia. Todos se enmudecieron ante tan atrevida declaración. Issei estaba completamente rojo, no de hecho todos los presentes estaban completamente rojos y haciendo cosas realmente tontas. Sona limpiaba sus lentes, Tsubaki bebía de su taza de té vacía, Momo empezaba a reír de manera misteriosa mientras murmuraba Sagi Ruruko Trio, Meguri admiraba a Rongo Miniari y Ravel estaba murmurando cosas inteligibles mientras que tapaba los oídos de Lefay haciendo que esta pestañeara curiosa. ¿Pero qué estás diciendo? Zenobia también había enrojecido, ¿cómo se te ocurre semejante barbaridad? Míralo bien, la ojivioleta tomó de la cabeza a Zenobia haciendo que mirara con atención a Issei, no es feo, debe de tener el cuerpo bastante bien trabajado, y responderá bien en la cama, es más si quieres hacemos un trío o un cuarteto, si Ravel-chan se apunta. ¿Un cuarteto? No intentes tentarme tú. Zenobia se alejó de golpe, cubriendo su cuerpo y lanzando pequeñas patadas a Irina. La portadora de Mimic estalló en risas mientras veía la patética expresión de Zenobia, haciendo que todos la mirasen primero raro y después rieran junto con ella. Casi en ese momento Tsubasa, Sagi y Ruruko entraron al departamento mirando con curiosidad tal extraña escena. ¿De qué nos perdimos? Cuando la situación se había calmado lo suficiente, todo el grupo de Sona se retiró a descansar a sus respectivas casas. Como originalmente habían planeado, Issei se quedaría en el departamento de Ravel, aunque ahora no lo sentía muy necesario con la inclusión de Zenobia, Irina y Elaine. No esperaría un ataque y menos en tan corto tiempo. El Sekiryu-tei decidió permanecer un poco más despierto para despejar sus pensamientos. ¿En qué piensas? Issei escuchó una suave voz que le llamó en la oscuridad de la sala. En lo impotente que me sentí al ver muerta a Irina, contestaba el castaño con un deje de tristeza, es la segunda vez que me ocurre y no me gusta mucho. ¿Te refieres al asunto de la portadora de Dueling de Alin? La voz preguntó con cierta preocupación, sé muy poco sobre eso pero hoy tuve bastante miedo. ¿Por qué lo dices Ravel-chan? Issei posó su mirada en su ama y se enrojeció levemente. Ravel estaba parada en medio de sala, traía nuevamente el cabello suelto, solamente vistiendo la parte superior de un inocente pijama rosa con motivos de plumas, no era el atuendo más provocativo que pudiese poner en jaque al Sekiryu-tei, pero a ella le sentaba bastante bien. La chica se acercó lentamente hasta quedar frente de su peón, mirándolo con sus ojos azules. Issei pudo notar la preocupación que de estos emanaba. La joven Fénix hizo una petición en silencio, la cual el joven castaño entendió y le hizo lugar para que ella se sentase. Permanecieron en silencio unos momentos hasta que Issei se atrevió a hablar. ¿Por qué tenías miedo? El castaño habló lo suficientemente fuerte para que solo Ravel le escuchara.
Algo pasó en ese lugar, la joven rubia abrazó sus piernas mientras hablaba, sentí una terrible opresión en mi pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, ocultando su cara prosiguió, fue la misma sensación que tuve cuando Nisama nos atacó, un leve temblor comenzaba a manifestarse en su pequeño cuerpo, ¿sabes que existe una conexión entre nosotros? Sí lo sé, Issei se acercó un poco a Rabel, y colocando un brazo sobre los hombros de esta, Buchou me habló de ello, permite saber cuando un miembro de la corte está en peligro de muerte. Sí, pero también nos permite a los amos conocer el estado mental del siervo, la rubia agregó a lo que Issei decía, algo te iba a pasar algo horrible, pronto lágrimas estaban formándose en sus ojos, no sabía qué hacer, solo intenté pensar que estabas bien. No recuerdo mucho, solo sé que Drake me gritó, pero de allí, el castaño estaba bastante afligido, algo en mí, un sentimiento, muy oscuro apareció. Rabel se abalanzó sobre Issei haciendo que éste se fuese de espaldas, abrazándolo por el cuello. El joven se quedó pasmado por tan repentina acción que no sabía cómo reaccionar ante una expresión de afecto, algo solamente le pasaba con Asia, quien era lo bastante inocente, ya que Ryusuke que no lo hacían a modo de juego. Hizo lo que creyó más conveniente y comenzó a acariciar suavemente el rubio cabello de su ama, cuando hacía eso nuevamente esa sensación de calor se presentó en su corazón. Se mantuvieron un buen rato, hasta que finalmente Rabel se aventuró a hablar. ¿Aún sientes eso dentro de ti? Issei soltó un leve no, mientras que Rabel levantaba su rostro para mirarle fijamente, no dejes que ese sentimiento llene tu corazón. De acuerdo. La cercanía del rostro de ambos era evidente, si se tratase de una comedia romántica este sería el momento donde entraría otro personaje o la rival por el afecto del protagonista creando un malentendido. Algo que ambos jóvenes estaban conscientes y de hecho esperaban que algo similar pasase. Pero Issei se dio cuenta de algo, eso no iba a ocurrir. Aquella conversación con su compañero dragón regresó a su mente. Entonces Rabel comenzó a separarse lentamente. Issei, senpai Yolo, la chica no pudo terminar cuando Issei hizo algo completamente inesperado. Rabel pudo sentir como Issei posaba sus labios sobre los suyos, ella estaba demasiado sorprendida tanto que su mente dejó de trabajar, pero no hizo ningún intento por rechazarle, entreabrió su boca para permitirle el chico que profundizara un poco más, aunque claro la inexperiencia en ambos fue evidente en ese momento, pero no evitaba que fuese mágico, Issei apretó con fuerza la cintura de su ama y Rabel hacía lo mismo con el cuello del Sekiryutei. Duraron un tiempo intercambiando besos, hasta que ambos decidieron separarse. La respiración de aquellos inexpertos jóvenes era bastante errática, pero no podían negar que en rostro de ambos había una sonrisa de satisfacción. Ninguno quería o más bien podía hablar, Issei se quedó recostado y Rabel se quedó sobre de él, escuchando cómo su corazón latía con fuerza. No supieron en qué momento se quedaron dormidos. Pero a la mañana siguiente cuando Irina los encontró no pudieron dar una coherente explicación, a lo que la caballero simplemente murmuró creo que será un trío. Después de un incómodo desayuno donde la nueva miembro de la corte de Rabel se la pasó lanzándoles miradas juguetonas, Issei y Rabel caminaban por uno de los distritos comerciales, para conseguir suficiente víveres para todos los huéspedes que la cuarta hija de los Fennecs tenía en su departamento, ninguno de los dos tomaba en cuenta que iban discretamente tomados de la mano, hasta que pasaban al lado de amas de casa que reían y comentaban lo tiernos que se miraban. Duraron así un buen tiempo hasta que un extraño hombre se les acercó a la pareja. Vaya, es muy raro ver a una pareja de demonios tan acaramelada en pleno día, aquel hombre habló con cierto tono de burla, pero ¿quién soy yo para juzgar a tan jóvenes corazones enamorados? Issei y Rabel se volvieron para ver directamente al hombre que les habló, vestía un traje de ejecutivo bastante caro, su cabello era completamente negro y agarrado con una coleta. Y su rostro era increíblemente pálido en comparación con ellos y sus ojos mostraban cierta malicia pero a la vez eran muy hermosos, el término que llegó a la mente de Issei era Bisounen. Pero había algo muy extraño en su presencia que hacía que ambos demonios se sintiesen temerosos e incómodos. No se asusten así, vengo en son de paz, aquel hombre mostró una amable sonrisa en su rostro, de hecho me gustaría que ambos me acompañasen a beber un café en ese lugar, el hombre se giró un poco para mostrar un local que estaba a espaldas de él. Ambos jóvenes duraron un poco antes de dar una respuesta, aquella persona recordó algo y les miró fijamente. Por cierto olvidé presentarme. Mi nombre es Cocabiel. Continuará.